Buenas noches, estimado doctor. Nosotros somos el grupo número 17 y que está integrado por Armijo Paredes Nelson, Criollo Campoverde Nayeli, Díaz Borja Stanley, Duarte Acosta Richard, Franco Salazar Brigic, Lozada Monge Diana, Rivera Castro César, Sánchez Petroche Mayra, Pirira Cerón Pablo y Vargas Jacome Verónica. Bien, nosotros tenemos una falla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos escogido el caso que se denomina caso Mota Abarullo y otros versus Venezuela. La presentación del caso. El caso Mota Abarullo es un caso que ocurrió en la República Bolivariana de Venezuela, que prácticamente conmocionó a este país. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó en este caso? En este caso se violaron derechos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física. ¿Por qué? Porque fue un caso donde murieron 5 jóvenes dentro de un centro de privación de la libertad. Estos jóvenes, cuando entraron al centro de privación de la libertad, eran menores de edad, pero en el momento que ocurrió el hecho, ya habían cumplido su mayoría de edad y se encontraban igual en aquel lugar que no correspondía. Algo más también que mencionar de este caso es que en dicho lugar donde estaban recluidos los ya mayores de edad, no se contaba con un protocolo para que cuando se produzcan este tipo de incidentes, que fue lo que sucedió, fue un incendio y que, como lo dije anteriormente, terminó ocasionando la muerte de estos jóvenes. Vamos con la siguiente parte, que es la presentación del hecho a cargo de la compañera Criollo Campoverde. Admisibilidad de la prueba. Los representantes, al presentar sus observaciones sobre el reconocimiento de responsabilidad, remitieron 20 documentos. 2 de ellos dan cuenta de hechos vinculados al caso ocurridos con posterioridad a la presentación del escrito de solicitudes de argumentos. Por lo tanto, resultan de hechos supervinientes en los términos del artículo 57 del reglamento y quedan admitidos los otros 18 documentos no habían sido solicitados ni fueron presentados en la oportunidad procesal correspondiente, por lo tanto no son admitidos. Admisibilidad de la prueba testimonial y pericial. En el caso de las declaraciones de las víctimas Elba Abarullo, Jesús Juvenal Herrera Sánchez, Luis José Yáñez y Maritza del Valle Sánchez Ávila. Así son como las de la perita Magdalena Mercedes Vázquez González, el perito Marlon José Barreto Ríos y las de los testigos Ovidio Antonio Peña Varela y Rosy Mariana Mendoza Rojas. Se advierte que no fueron rendidas ante fedatorio público, conforme expresaron las partes. Ello se debió a dificultades derivadas de la pandemia por propagación. Los motivos señalados por las partes, todas las declaraciones escritas antes aludidas quedan admitidas. La situación del INAM San Félix al momento de los hechos. El INAM San Félix es un centro de reclusión para adolescentes que alberga también al momento de los hechos y con anterioridad personas mayores de edad privadas de su libertad por infracciones a la ley penal cometidas siendo menores de edad.
Además, hay información que indica que en el INAM San Félix, al momento de los hechos, no había separación de población adulta y menor de 18 años. De acuerdo a declaraciones de autoridades estatales, la precariedad de las instalaciones del INAM San Félix no permitía la separación entre los menores de edad y los adultos jóvenes, situación que escapaba de posibilidades de control. La problemática de la existencia de rencillas entre los internos era de amplio conocimiento del personal del centro y del personal judicial asociado con el mismo. Tampoco había separación entre procesados y sancionados, pues la misma no había sido prevista en el diseño del establecimiento. En la práctica ordenada en el traslado de un joven, solo cuando el director del centro lo solicitaba, por entender que presentaba un peligro para la integridad física de otros. El eventual traslado de las personas alojadas en el INAM San Félix correspondía a la cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar, destacada como una de las más peligrosas de Venezuela. Gracias. Continuamos con la siguiente parte, que son los fundamentos de pretensión. Respecto a las pretensiones de derecho dados en los términos de reconocimiento de responsabilidad, la Corte constata que ha cesado la controversia en cuanto a la responsabilidad internacional de Venezuela por las violaciones siguientes. A. Derecho a la vida y a la integridad personal, reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.4, 5.5 y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con las obligaciones previstas en sus artículos 1.1 y 19 en perjuicio de 5 personas fallecidas. Es importante mencionar que dentro del juicio el Estado venezolano admitió su responsabilidad en cuanto al hecho ocurrido y en cuanto a la violación de derechos humanos, lo que hizo que la Corte determine que a pesar de que el Estado asumió su responsabilidad, la Corte determinó que se debía de examinar un poco más a profundidad del caso, en medidas especiales de protección, en cuanto se debe garantizar el derecho de los niños, de las niñas y de los adolescentes, y mucho más si estos se encuentran en estado de hacinamiento. Fueron muchas las malas condiciones en que se encontraba el centro, la adecuación de la morada del personal para actuar frente al incendio. Hubo una respuesta muy tardía en cuanto a la reacción que debía de hacerse. No fueron abiertas las celdas rápidamente para que estos jóvenes puedan salir y esto no concluya hacia su muerte. Sin esta protección judicial, en perjuicio de los familiares de los jóvenes fallecidos, a su vez la Corte comprobó la afectación que la forma en que causó el fallecimiento de los jóvenes y que de este se vulneraron los derechos a la integridad personal, entre otros. La Corte dispuso varias medidas de reparación. Continúa mi compañero Tirira con el resumen del trámite. Buenas noches, compañeros. Asimismo, yo les voy a hablar acerca del resumen del trámite. Como primer punto, tenemos que la comisión valoró positivamente el reconocimiento de responsabilidad, entendiendo que constituye una contribución positiva al proceso y a la dignificación de las víctimas. La Corte constata que el Estado afirmó que cumplirá las medidas correspondientes
Asimismo, el tribunal de primera instancia recibió varios escritos presentados como prueba por la comisión y de las partes, las cuales la comisión reconoció, como en otros casos, por haberse presentado en el proceso. Los representantes, como punto fundamental, demandan la violación del derecho a la vida por haber contribuido a la creación de situaciones de riesgos, donde adujeron, entre otros puntos, la violación al derecho a la vida. Continuando, tenemos el Estado, por su parte, reconoció su responsabilidad en la vulneración de derechos a la vida, como el derecho a la integridad. La Corte toma en consideración todo lo expuesto y reconoce que el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad, incumpliendo con todos los artículos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos mencionados. El tribunal valoró el reconocimiento como una contribución positiva para el desarrollo de este proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención y a la satisfacción de las necesidades de las víctimas. En cuanto al reembolso de las costas y gastos, corresponde al tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano. La Corte dictó en su jurisprudencia que el daño material fue la pérdida de los ingresos de la víctima, gastos efectuados y el daño inmaterial. También el sufrimiento, aflicciones causadas a la víctima, sus allegados y familiares. Hasta aquí mi intervención, compañero. Continuamos con la siguiente compañera, Lozada Diana, con la motivación de la decisión. Motivación de la decisión. El Estado tiene como posición especial el ser especial garante de la vida, la integridad personal y de los derechos del niño, niña y adolescente. Toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada, estando protegida por la ley, determinado en el artículo 4, inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por tanto, esta sentencia se motiva en primer lugar en el hacinamiento de los carcelarios. El hacinamiento es una violación a la integridad personal, ya que la sobrepoblación obstaculiza un buen desempeño de las funciones de una institución penitenciaria. Al no permitir que los privados tengan una vida digna mientras se encuentren privados de su libertad, esto en virtud al artículo 19 de la Convención Americana. Conforme a lo determinado en el artículo 5, en sus literales 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se establece que los procesados deben estar separados de los condenados y deben tener un tratamiento que vaya de acuerdo con su condición. Al igual que los menores deben ser separados de los adultos y tener un tratamiento con la mayor celeridad posible. Aquí encontramos otra vulneración en su condición de seguridad y separación de internos. El Estado no se encargó de tener los cuidados y consideraciones extremas en cuanto a las características de la institución para niños, niñas y adolescentes, de manera que pudiera evitar cualquier tipo de violencia que afecte en su etapa evolutiva. Esta sentencia también se motiva en la finalidad de la privación de la libertad, donde el artículo 5, literal 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que las personas privadas de la libertad deben tener una pena cuya finalidad sea su readaptación a la sociedad. El INAM San Félix no cumple con esa finalidad y los internos no se desarrollan en condiciones adecuadas, lesionando sus derechos y conduciéndolos a un deterioro de su integridad física, psíquica y moral. La Corte toma en consideración todo lo expuesto y reconoce que el Estado violó los derechos a la vida, la integridad personal, incumpliendo con todos los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos antes mencionados. Gracias. Continuamos con el compañero César Rivera.
con lo que es la decisión y el análisis del grupo sobre la decisión. Doctor, buenas noches, compañeros. Decisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por unanimidad, acepta el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado venezolano en contra de Mota, Barullo y otros. Análisis. La Corte reconoce responsabilidad conforme en los artículos 62 y 64 del Reglamento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Examinó los alcances del reconocimiento de responsabilidad, considerando los términos del mismo y sus efectos respecto a los hechos del caso. Por otra parte, Venezuela reconoció su responsabilidad internacional respecto a la totalidad de las violaciones de derechos indicados por la Comisión. Por lo tanto, la Corte entiende que el Estado, al aceptar todas las violaciones a derechos humanos referidas en el informe de fondo, ha reconocido la totalidad de los hechos contenidos en dicho informe que dieron lugar a tales violaciones. Entre algunas de las violaciones cometidas por Venezuela están: A. Los derechos a la vida y a la integridad personal, reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.4, 5.5 y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones previstas en sus artículos 1.1 y 19, en perjuicio de las 5 personas fallecidas. Y B. Los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidas en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con su artículo 1.1, en perjuicio de las personas familiares de los fallecidos, identificadas en el informe de fondo, por la falta de un recurso efectivo para esclarecer lo sucedido y establecer la responsabilidad correspondiente. Estas consideraciones han llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que por unanimidad acepte el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado venezolano en contra de Mota, Barullo y otros. Gracias. Continúa la compañera Mayra Sánchez con el análisis del grupo sobre el voto o los votos disidentes. Gracias, compañero. El análisis de los votos disidentes. La parte lesionada. El tribunal considera parte lesionada en los términos del artículo 63.1 de la Convención, a quien ha sido declarada víctima de la violación de algún derecho reconocido en la misma. Por lo tanto, esta Corte considera que como parte lesionada a Jorge Gregorio Mota Barullo, Rafael Antonio Parra Herrera, Joan José Correa, Gabriel de Jesús Llanes Sánchez, Cristiano Arnaldo Molina Córdoba, Elvia Abarullo de Mota, Félix Enrique Mota, Josmeli Angélica Mota Abarullo, Miriam Josefina Herrera Sánchez, Jesús Juvenal Herrera Sánchez, Nels Margarita Correa, Belkis Josefina Correa Ríos, José Luis Llanes, Maritza del Valle Sánchez Ávila, María Cristina Córdoba de Molina, Hugo Arnaldo Molina, quienes en su carácter de víctimas de las violaciones declaradas en el capítulo 7 serán consideradas beneficiarias de las reparaciones que la Corte ordena. El tribunal recuerda que, como se indicó anteriormente, consta además de las 5 primeras personas, la señora Nels Margarita Correa, la cual falleció de modo previo a la adopción de la presente sentencia. La obligación de investigar. La comisión determinó que se ordenara al Estado continuar la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que corresponden respecto a las violaciones de los derechos humanos, determinadas en el informe de fondo. Los representantes requirieron a la Corte que ordene al Estado adoptar de todas las medidas necesarias para investigar en un plazo razonable y de manera efectiva y objetiva los hechos que causaron la muerte de las víctimas en base a ello. Pongan sanciones que correspondan a los responsables.
El Estado se comprometió a impulsar, desarrollar y continuar el proceso penal en curso para esclarecer lo sucedido y establecer la responsabilidad al que hubiere lugar como consecuencia de los hechos acontecidos en el presente caso, en un plazo razonable, con la debida diligencia, tomando en cuenta las circunstancias del caso. La Corte dispone que el Estado, en un plazo razonable y de conformidad con el derecho interno, impulse, continúe y concluya con la debida diligencia a las investigaciones y o procesos judiciales que sean necesarios para determinar y, en su caso, juzgar y sancionar a las personas responsables de las muertes y lesiones ocasionadas a las personas privadas de la libertad. Medidas de rehabilitación. La comisión requirió que se ordenara al Estado disponer de las medidas de atención de salud física y mental necesarias para la rehabilitación de los familiares de los jóvenes fallecidos, de ser su voluntad y de manera concertada. Los representantes expresaron que se debe ordenar a Venezuela disponer las medidas de atención de salud física y mental necesaria para la rehabilitación de los familiares de las víctimas. El Estado se comprometió a partir de la representación del escrito a ofrecer y brindar medidas de atención en salud a las víctimas. Por ello, invitó a las víctimas interesadas a contactar a las autoridades del Estado para hacer efectivas las medidas que sean requeridas para atender las condiciones de salud derivadas del presente caso. La Corte ordena al Estado brindar de manera gratuita y de forma prioritaria tratamiento psicológico, psiquiátrico a las víctimas si así lo requiere. Medidas de satisfacción. La Comisión entendió que el Estado debe reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, tanto en el aspecto material como inmaterial, inclusive mediante medidas de satisfacción. Los representantes requirieron que se ordenara las siguientes publicaciones: el resumen oficial de la sentencia emitido por la Corte en la Gaceta Oficial Venezolana, el resumen oficial de la sentencia emitido por la Corte en un diario de ampliación y circulación nacional en Venezuela, la sentencia en su integridad disponible por un periodo de 1 año en la web oficial del Ministro Público y el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. El Estado no se refirió a las solicitudes de medidas de satisfacción. La Corte, como en otros 142 casos, dispuso que el Estado presente y publique en el plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia en un tamaño de letra legible y adecuado lo siguiente: el resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte una sola vez en la Gaceta Oficial Venezolana. El resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte una sola vez en un diario en el cual circula nacionalmente en un tamaño de letra legible y adecuado. La presente sentencia en su integridad dispone en un periodo de 1 año en los sitios web oficiales del Ministerio Público y el Ministerio Popular y el Servicio Penitenciario. El Estado deberá informar de manera inmediata a este tribunal una vez que proceda a realizar cada una de las publicaciones dispuestas, independientemente del plazo de 1 año, para presentar su primer informe dispuesto en el punto resolutivo 12 de la presente sentencia. Las garantías de no repetición. La Comisión requirió, al someter el caso a la Corte, que se ordenara a Venezuela disponer de mecanismos que no se repitan, que incluyan todas las medidas necesarias para erradicar los múltiples factores de riesgo identificados, tanto en materia de infraestructura, control efectivo y atención de situaciones de emergencia y eliminación de hacinamiento, y separación estricto y cumplimiento de los programas de resocialización de los adolescentes que se encuentran privados de la libertad. Luego de las observaciones finales escritas, expresó que valora muy positivamente las medidas que el Estado informa haber adoptado desde el 2006. No obstante, entendió que es necesario que las mismas sean evaluadas y establecer que en la práctica estén siendo implementadas y son efectivas. Evaluó los señalamientos estatales a la luz de las pruebas que obran en el expediente del caso y de la información pública disponible. Muchas gracias. Continúa para finalizar la compañera Verónica Vargas con las conclusiones del grupo. En conclusión, la Corte en su jurisprudencia dicta el daño material fue la pérdida de los ingresos de las víctimas, gastos efectuados, y el daño inmaterial, el sufrimiento de cada uno de ellos y sus allegados y sus familiares. La Corte pone en conocimiento que los afectados no han requerido ningún monto de dinero, mientras el tribunal, a fin de reparar en algo el daño causado, ofreció montos de dinero a cada una de las víctimas,
en dólares de los Estados americanos. Cada uno de los montos indicados serían repartidos en partes iguales entre sus familiares declarados víctimas. Esto rige en el artículo J del presente capítulo relativo de cumplimiento infrapart 177 a 18. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Gracias, Magíster. Gracias, compañeros. Tengan buenas noches.